Ya no valía aquella excusa que antes me decía a mí mismo, que no me convertía y no renunciaba al mundo porque aún no estaba seguro de la verdad. Ahora esa verdad ya era muy clara para mí, pero yo seguía apegado a lo terrenal y rehusaba adherirme a la libertad espiritual, cuando lo que debía haberme infundido temor era estar impedido por ello para llegar a la verdad. Me sucedía como cuando está uno en un sueño impresionante. Quisiera despertar de ese sueño para librarme de semejante pesadilla, pero no lograba despertar. Me sentía aprisionado por los atractivos de este mundo materialista. Los buenos pensamientos de mis meditaciones se parecían a los esfuerzos que hace por despertar el que está sufriendo una horrible pesadilla, pero vuelve a hundirse en su sueño vencido por su pesadez, y aunque entonces aprovecha más estar despierto que dormido, sin embargo, se tarda bastante en sacudir la modorra cuando su pesada somnolencia se apodera de nosotros. A veces cuando llega la hora de despertar y levantarse, en ese momento llega con más fuerza el sueño. Algo parecido me sucedía a mí. Deseaba y estaba convencido de que era mucho mejor consagrarme a ti, Dios mío, que seguir mis malas inclinaciones. Pero mis malas costumbres me ataban y me seguían esclavizando. Ya no tenía nada que responderme cuando me repetía aquellas palabras de la Escritura. Despierta tú, que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Pero en mí, pereza seguía diciendo, después, mañana será, y ese mañana tenía peligro de convertirse en nunca. Te decía, espera un poco más, luego será, y ese luego no llegaba, y el después se seguía prolongando. Ahora sí, en verdad, tenía cumplimiento lo que dice el apóstol. Me complazco en lo interior y santo, según el Espíritu, pero advierto en mi naturaleza sensible una ley que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la luz del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 22. ¿Por qué la ley del pecado es la fuerza de la mala costumbre que encadena, arrastra y domina a la persona, aun contra su voluntad, como justo castigo por haber consentido voluntariamente en lo que era malo o pecaminoso? Ahora tenía que repetir con San Pablo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva al pecado? Solamente la ayuda y la gracia de Jesucristo, nuestro Señor. Romanos capítulo 7, versículo 24. Voy a contar ahora el procedimiento que empleaste, Señor, para librarnos de las ataduras de la pasión sexual que me tenían dominado y de la esclavitud de las preocupaciones por los negocios del mundo. Proclamaré, Señor, que tú eres mi mejor ayudador y mi admirable redentor o liberador de la esclavitud. Yo seguía actuando como de costumbre, pero con angustia creciente. Diariamente suspiraba por ti y frecuentaba el templo en la medida en la que me lo permitían mis ocupaciones, de cuya esclavitud me lamentaba. En mi compañía estaba Alipo, libre ya de sus ocupaciones jurídicas, después de haber sido por 3 veces asesor judicial. Se hallaba a la espera de hallar a quien ofrecer por dinero sus consejos jurídicos, así como yo ofrecía también por dinero las técnicas de la elocuencia, si es que la elocuencia se puede transmitir o seguir mediante la enseñanza. En cuanto al otro buen amigo, Nevidrio, cedió a los ruegos de nuestra amistad, había aceptado el cargo de auxiliar o adjunto,
en la enseñanza de gramática que dirigía en Milán nuestro íntimo y común amigo Verucundo. Este nos había solicitado un auxiliar que fuera de total confianza, pero que perteneciera a un grupo de amigos. En realidad, el profesor jefe estaba muy necesitado de un auxiliar que le ayudara en su labor docente, así que lo movió a Nevidrio a aceptar este cargo. No fue el deseo de ganar dinero. Lo habría conseguido en mayor abundancia dictando conferencias de literatura, en lo cual se había especializado. Lo hizo porque, siendo nuestro amigo muy cariñoso y condescendiente en extremo, no quiso decir no a nuestro ruego, y por su amistad lo aceptó. Su actuación en el campo de la enseñanza era muy moderada, evitando todo afán de protagonismo o de publicidad frente a los grandes personajes de este mundo, renunciando al afán de aparecer, y así su espíritu permanecía libre de preocupaciones inútiles y podía dedicarse con toda tranquilidad a profundizar por medio de meditaciones, de lecturas y de oír conferencias en los temas que más le interesaban. Cierto día llegó a mi casa a visitarnos un tal Ponticiano, que por entonces desempeñaba un alto cargo en el gobierno. Cierto día llegó a mi casa a visitarnos un tal Ponticiano, que por entonces desempeñaba un alto cargo en el gobierno. Sobre nuestra mesa de trabajo vi un códice o manuscrito encuadernado, el cual tenía las cartas de San Pablo. Lo abrió y se quedó sorprendido, porque se había imaginado que aquello sería uno de los tantos textos de literatura y oratoria que mi profesión me obligaban a consultar. Mirándome fijamente y sonriendo muy complacido, me manifestó su sorpresa por encontrar en mi escritorio esa lectura y no otra. Él era buen cristiano y muchas veces se postraba ante ti, Dios mío, en el templo, con frecuentes y largas oraciones. Tan pronto le expresé mi interés por esos escritos del apóstol, él, tomando la palabra, comenzó a hablarme de San Antonio Abad, el famoso monje cuyo nombre gozaba de gran popularidad entre los fieles en Egipto por su fama de santidad, pero que para nosotros era desconocido hasta ese momento. Al darse cuenta de que nada sabíamos de tan importante personaje, se demoró en su conversación, contándonos muchos detalles de su vida y de su personalidad, cosas de las que nada sabíamos nosotros, lo cual le causó profunda extrañeza. Quedarnos sorprendidos al oír narrar las maravillas realizadas en la Iglesia Católica por medio de uno de sus mejores fieles, y en época tan reciente y tan cercana a nuestros tiempos. Todos nos quedamos maravillados, nosotros por no haber conocido antes esos hechos tan impresionantes, y él por nuestra ignorancia a este respecto. Luego pasó Ponticiano a hablarnos de la gran cantidad de monjes que viven en los monasterios de Egipto, de las costumbres santas que ellos tienen, de las virtudes heroicas que practican, de cómo en esos áridos desiertos ha florecido la santidad, y de la soledad santificadora que allá existe, de todo lo cual nosotros no teníamos ni la más remota idea. Y para acabar de completar, nos contó que allí, cerca, en las afueras de Milán, había un monasterio lleno de buenos monjes, dirigidos por el santo obispo San Ambrosio, y nosotros no sabíamos esto. La conversación se alargaba y nosotros la escuchábamos en silencio. Nos contó luego que en cierta ocasión él y 3 compañeros suyos de la ciudad de Treveris, en Alemania, una tarde mientras el emperador se entretenía asistiendo a los espectáculos del circo, salieron a dar un paseo por los jardines cercanos a las murallas. Iban de 2 en 2. Los otros 2 compañeros que iban adelante, paseando por el campo, encontraron una cabaña donde vivían algunos fieles fervorosos, de esos que quieren que en ellos se cumpla lo que anunció el Evangelio. Dichosos los que aceptan la pobreza, los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5. Y en esa cabaña encontraron la vida de San Antonio Abad, fundador de los monasterios del desierto. Uno de ellos comenzó a leer enseguida, a admirarse y a entusiasmarse y a pensar mientras leía que él le convenía dedicarse a ese género de vida y abandonar las ocupaciones mundanas y dedicarse totalmente a servirte a ti, Dios mío. Ocupaba hasta entonces un buen puesto en la administración pública. Al leer las páginas de esta biografía, se llenó de repente de un amor santo y de una aversión a cómo había vivido hasta entonces. Clavó sus ojos en su amigo, el otro empleado que tenía junto a él, y le dijo: ¿Me quieres decir a dónde vamos a llegar con todos los afanes de nuestra vida mundana? ¿Qué de bueno vamos a conseguir con tantas actividades materiales? Aunque trabajamos en el palacio del emperador, ¿acaso, por más que aspiremos y consigamos, vamos a lograr algo que sea superior a permanecer al grupo de amigos del gobernante? ¿Y en esa vida del palacio hay algo que no sea pasajero y lleno de peligros? Corremos riesgos continuamente y nos exponemos a riesgos aún mayores. Y aún yo me sigo preguntando, ¿cuándo será que en verdad lograremos esto a que aspiramos a ser del grupo de los amigos del mandatario? En cambio, sí quiero, desde ahora mismo, ser amigo de Dios. Estas fueron sus palabras. Siguieron leyendo la biografía de Abad Antonio, y a medida que iban leyendo, se iban obrando una total transformación en el alma de aquel empleado público. Su mente se iba despojando de todo lo mundano, como pudo verse con la determinación que tomó poco después. Mientras más leía, más crecía el olaje de emociones en su corazón. Lanzaba sollozos e iba diciendo que era lo que más convencía para su alma. Ya vuelto hacia Dios, le dijo a su amigo: desde hoy quiero romper con todos mis ideales mundanos y dedicarme a servir solamente a Dios. Ya lo he decidido, ahora mismo. Me quedaré en esta casa de soledad y silencio. Si tú no te sientes animado a imitarme, por lo menos te pido no te opongas a esta mi determinación. El otro le respondió que quería dedicarse también con él a esa vida de soledad y de oración, para compartir la admirable recompensa que ésta prometía a los que eligen este modo de vivir. Y estos dos hombres, ya dedicados a servir al Dios, se pusieron a construir la torre espiritual de su perfección, abandonándolo todo y dedicándose a servir a Dios. Entonces Ponticiano y su compañero, que estaban paseando por otro sitio del campo, yendo en busca de sus dos compañeros, llegaron al mismo lugar y los invitaron a ir ya a la ciudad porque estaba anocheciendo. Ellos les contaron la determinación que habían tomado. Los dos compañeros sentían tener que apartarse de ellos. Los felicitaron por esta determinación tomada y les pidieron que los recomendaran en sus oraciones. Ellos, llenos de emoción, se volvieron al palacio, mientras sus dos colegas se quedaban allí, en la cabaña solitaria, resueltos a tener su corazón puesto en el cielo. Ambos tenían novias, y cuando éstas se enteraron de lo sucedido, ellas también consagraron a Dios su virginidad, yéndose a un monasterio. Y tú, Señor, mientras Ponticiano me hablaba, hacías que yo me conmoviera profundamente y colocabas delante de mis ojos mi vida pasada, para que viera todo lo feo, lo deforme, lo sucio y manchado que había sido mi comportamiento hasta entonces. La visión de mí mismo me infundía horror y no encontraba a dónde huir de mi realidad personal. Trataba de olvidar mi maldad. Y tú, Señor, mientras Ponticiano me hablaba,
hacías que yo me conmoviera profundamente y colocabas delante de mis ojos mi vida pasada, para que viera todo lo feo, lo deforme, sucio y manchado que había sido mi comportamiento hasta entonces. La visión de mí mismo me infundía horror y no encontraba dónde huir de mi realidad personal. Trataba de olvidar mi maldad, pero tú, Señor, por medio de este relato que Ponticiano iba contando, me hacías ver con mayor claridad mi iniquidad para que la odiara. Es verdad que ya la conocía, pero había tratado de disimularla y hasta de olvidarla. Y en aquellos momentos, cuanto mayor era la admiración que sentía por esos hombres que habían sido capaces de renunciar a todo por seguirte y conseguir que tú les sanaras las enfermedades de su espíritu, tanto más fuertes era el odio que me sentía ante mis antiguos malos comportamientos al compararme con ellos. Muchos eran los años, quizá 12, que había pasado desde que a los 19 años, al leer el Hortensio de Cicerón, me convencí de que debía adquirir la verdadera sabiduría, y que el hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Pero iba retrasando día por día mi conversión, siendo así que al buscar y hallar la sabiduría verdadera, debería haber sido mi ocupación principal, prefiriéndola a ella, a todos los tesoros, a los reinos, a los placeres corporales y a todos los demás atractivos mundanos que me rodean. Es verdad que cuando yo era joven te pedí, Señor, la castidad, pero con esta condición tan falsa. Te decía, dame, Señor, la castidad, pero no ahora. Es que tenía temor que escuchara mi oración, calmaras mi concupiscencia y no pudiera seguir gozando de los placeres sensuales de la carne. Lo que yo quería no era extinguir la concupiscencia, sino satisfacerla. Y además de eso me dejé llevar por una superstición y una secta engañosa, y en vez de averiguar detalladamente la verdad, me dediqué a atacar a los que no apoyaban esa superstición, anteponiéndola a las demás doctrinas. Pensaba que la razón de dejar para más tarde el convertirme a ti, Dios, abandonando las esperanzas mundanas, era el que yo no me sentía totalmente seguro de la verdad hacia la cual dirigirme. Pero había llegado a convencerme ya plenamente que la verdad estaba en la religión de Jesucristo, y ahora mi conciencia me echaba en cara mi descuido diciéndome, ¿dónde está tu palabra y el propósito que habías hecho de convertirte? ¿Por qué sigues esclavo de esas vanidades? Ahí tienes a otros que sí fueron capaces de convertirse sin demora, que escogieron el camino del Señor sin haberse dedicado tantos años a la investigación y sin gastar 10 años en meditar esto como tú, y ya recibieron alas para volar a las alturas de la santidad. En medio de estas reflexiones me angustiaba interiormente, me invadía una tremenda confusión. Mientras Ponticiano continuaba su relato, tan pronto acabó de hablar y resolvió el asunto que venía a consultar, se marchó. Fue entonces cuando yo me enfrenté a mí mismo. ¿Y qué cosas me dije? Flagelé mi alma con pensamientos duros, fuertes y punzantes como azotes, para ver si lograba cumplir el propósito de convertirme a ti, Dios mío. Pero mi voluntad se resistía, rehusaba acompañarme en mi buen deseo, sin darme excusa alguna, y estaban derrotados todos los argumentos contrarios, el temor irracional. Mi alma y mi voluntad sentían verdadero pánico de tener que abandonar la mala costumbre que me esclavizaba y que la trataba de ahogar mi espíritu.
Entonces, en la más profunda crisis de mi interior que yo mismo había atizado con mis pensamientos, con mi rostro alterado y mi mente impresionada, me acerqué a Lipo diciéndole: ¿pero qué es lo que nos pasa? ¿Qué significado tienen estas palabras que acabamos de oír? Los que no han estudiado se levantan de su miseria y conquistan el cielo. Y nosotros, con toda nuestra ciencia, pero con el corazón endurecido, nos revolcamos en el fango de las pasiones. ¿O es que sentimos vergüenza de seguir sus buenos ejemplos, porque ellos se nos han adelantado y no sentimos ninguna vergüenza de no imitar sus provechosos comportamientos? Esto y otras cosas le dije, pero era tanta mi agitación que me aparté de su lado, quedándose él desconcertado y mirándome en silencio. Mi modo de hablar aquel día no era el acostumbrado. La frente, las mejillas, los ojos, el color de piel, la modulación de la voz reflejaba el conmocionado estado de ánimo con mayor claridad que las palabras que lograban pronunciar. Cerca de la casa que habitábamos había un jardín y el dueño nos permitía pasear por él. Hacia allá me dirigí, guiado por la tormenta que mi corazón, con el deseo de que nadie presenciara el encarnizado combate que había entablado conmigo mismo y cuyo desenlace final, tú, Señor, sí lo conocías, pero yo lo ignoraba. Parecía como que me estaba volviendo loco, pero con una locura saludable y provechosa. Estaba muriendo para vivir. Sabía lo malo y lo enfermo que estaba mi espíritu, pero no sabía lo bueno y lo saludable que iba a estar dentro de poco. Me fui, pues, al jardín. Lipo iba detrás de mí, casi pisándome los talones, pero su presencia no me impedía sentirme solo. Él no se sentía capaz de abandonarme en aquella hora, viéndome presa de tan terrible agitación. Mi espíritu vibraba con una enorme cólera contra mí mismo, cólera que parecía un torbellino y huracán enfurecido, todo porque no lograba convertirme a ti, Dios mío. Nos sentamos lo más lejos posible de los edificios. Todo mi ser se me decía a gritos que yo debía convertirme a ti, Dios mío, y era como si esos gritos llegaran hasta el cielo. Me parecía escuchar que el cielo no se va en carroza, ni a pie, ni a barco, sino por medio de una voluntad y una determinación que quiera vigorosamente conseguir la conversión, pero que lo quiera y lo desee totalmente, y no con una voluntad enfermiza yendo de acá para allá, sin decidirse, sin definirse entre una parte del alma que desea elevarse y otra que se derrumba derrotada. En aquella situación de conmoción interior hice también exteriormente con mi cuerpo muchas acciones que denotaban mi estado de ánimo. Me tiraba de los cabellos, me golpeaba la frente con las manos entrelazadas, me oprimía las rodillas, hice un montón de cosas que demostraban que no era lo mismo querer que poder. Mi cuerpo sí obedecía a los mandatos de mi voluntad, pero mi voluntad y mi alma no obedecían al inmenso deseo de convertirme. ¿Qué razones podían existir para que yo obrara de esta manera absurda? Que tu misericordia, Señor, ilumine la respuesta. Mando al cuerpo y éste me obedece. Mando al alma y a la voluntad y éstas se resisten y no obedecen a mis buenos deseos. La voluntad sigue siendo débil. Las enfermedades del espíritu debilitan el alma. La mala costumbre domina la voluntad. Es como si existieran dos voluntades. La una quiere el bien y la otra quiere el mal, pero lo que hay es una enfermedad de la voluntad. Cuando yo deliberaba sobre mi entrega al servicio del Señor mi Dios, tal como lo había programado desde hacía mucho tiempo, tenía en mi interior un doble sentimiento. Mi querer convertirme no era total, ni mi no querer tampoco lo era. Ese era el conflicto que sentía dentro de mí mismo. Yo mismo me estaba destrozando por dentro. Ahora podía repetir aquellas palabras de San Pablo:
Yo no soy quien obra, sino el pecado que habita en mí. Romanos capítulo 7, versículo 17. Era el castigo del primer pecado, el que heredamos de Adán. Pero que no sigan diciendo los herejes que en nosotros habitan dos voluntades distintas y dos naturalezas, una buena y otra mala. Lo que existen son dos tendencias, una al bien y otra hacia el mal. Estaba yo revolviéndome entre mis angustias interiores y tú, Señor, presionándome en lo más íntimo de mi ser, redoblando con tu rígida misericordia los ataques del temor y del remordimiento y la vergüenza para que no volviera a flaquear y a desistir de mi conversión y me decidiera a romper con aquel estado raquítico en el que me encontraba y no lograba mi mala inclinación reforzarme de nuevo y atarme con mayor solidez. Yo decía en mis adentros, ya, rápido, a convertirse, ahora mismo, y de la palabra casi pasaba a la obra. Ya estaba a punto de hacerlo, pero no lo hacía. Sin embargo, ya no recaía en mis malas acciones pasadas. Me quedaba estancado al lado de ellas. Tomaba aliento y volvía a intentarlo de nuevo. Dar en paso decisivo a mi conversión. Ya casi tocaba mi meta con los dedos, pero de hecho no llegaba, ni lograba tocar la meta. Seguía dudando entre morir a lo que es muerte espiritual y vivir a lo que es verdadera vida. En mí seguía teniendo más poder el mal que hasta ahora me había dominado, que el bien que no estaba acostumbrado a hacer. Y cuanto más se acercaba aquel momento en el que yo iba a cambiar, tanto mayor terror sentía hacia el cambio. Es verdad que ese terror no me hacía volver hacia atrás en mi buen propósito, pero me alejaba sin atreverme a decidirme. Las que me detenían para no dejarme convertir eran cosas sin importancias, vanidad de vanidades. Estas tonterías que siempre me habían acompañado parecían jalar el vestido de mi sensualidad y decirme en voz baja, ¿por qué nos dejas? ¿Es que ya nunca podremos volver a estar a tu lado? ¿Será que desde ahora en adelante nunca más podrás volver a hacer esto y esto? ¡Qué indecencia! Yo las oía como a media voz. Ya no me hablaban de frente y descaradamente como en otros tiempos, sino que me llamaban traicioneramente y como a escondidas, pidiéndome que no me alejara de ellas por medio de la conversión. De todos modos me retrasaban en mi decisión de romper de mi pasado pecaminoso y en mis propósitos de alejarme totalmente de ellas. Eran como una muralla que me impedía dar el salto hacia donde me llamaba la voz de la conversión. Mis malas costumbres, brutales, agresivas y esclavizantes, continuaban diciéndome, ¿es que te imaginas que podrás vivir sin las obras sensuales de antes? Pero estas insinuaciones o invitaciones de mi sensualidad se escuchaban ya muy apagadas. Hacia el lado a donde yo dirigía mi vista y tenía vuelto el rostro, y a donde temía dirigir mis pasos, me parecía escuchar que me llamaba y me invitaba a la voz de la castidad, de la santa mortificación, del dominio de sí mismo, y lo hacía de manera sonriente, sin la más mínima maldad. Suavemente me invitaba a que me dedicara a la vida pura y mortificada, y me presentaba el ejemplo de tantos miles de niños, de jóvenes castos, de mujeres que ofrecían a Dios su virginidad, de hombres que conservaban el alma sin pecado, y de ancianas que llevaban una vida santa, y me insistían en que esa vida de pureza no era una vida estéril, sino una vida llena de buenos frutos de santidad y con enormes cosas espirituales que concedes tú, Señor Dios. Yo sentía que la voz de la conversión me decía,
¿Acaso no vas a ser capaz tú de lo que pudieron otros? Si estos o aquellos pudieron, ¿por qué no vas a poder tú? ¿O es que los que se convirtieron antes lo hicieron por sus propias fuerzas? No, sino por la ayuda especial de Dios. Fue nuestro Señor el que les concedió el don de la conversión y de la santidad. ¿Por qué quieres apoyarte en tus propias fuerzas si ellas no te alcanzan para permanecer en pie frente a los ataques del enemigo? Lánzate hacia los brazos de Dios. No temas, que Él no se retirará, permitiendo que caigas. Lánzate seguro hacia Él, que te recibirá con los brazos abiertos y te sanará de tus maldades. Yo me sentía muy avergonzado. Seguía oyendo un ruido allá en el fondo. Eran mis malas inclinaciones que me atraían y me dejaban confuso. Pero luego volvía a escuchar la voz de la conciencia que me invitaba a la conversión, diciéndome: cierra tus oídos ante las propuestas de tu sensualidad asquerosa y corrompida y trata de mortificarla. Los placeres que ella te ofrece no están de acuerdo con la ley de Dios. Esta era la lucha que se liberaba dentro de mí y que hacía vibrar mi corazón. Alipio se mantenía continuamente a mi lado, esperando en silencio el desenlace que iba a tener esta especial situación emocional mía. Al presentarse ante mi corazón toda mi antigua miseria, estallé en copioso llanto. Era como una borrasca o tormenta enorme que se formaba en mi interior y que se manifestaba al exterior con una lluvia de lágrimas. Para descargar esta tormenta en su totalidad, me levanté para separarme de Alipio, pues me parecía que para llorar libremente era más conveniente la soledad, y me retiré lo más lejos que me fue posible, para que incluso su presencia física no me fuera un estorbo. Mi situación en esos momentos era impresionante. Él se dio cuenta del estado en que me hallaba. Por algunas expresiones me formulé al ponerme de pie, y en las cuales se notaba que mi voz estaba empapada de lágrimas. Alipio se quedó en el sitio donde nos habíamos sentado. Se hallaba muy aturdido. Yo caí derrumbado a los pies de una higuera y solté las riendas de mis lágrimas y se desbordaron los ríos de mis ojos. Sacrificio que a ti te es aceptable, Dios mío. Y empecé a repetir las palabras del Salmo 6. Tengo el corazón en delirio. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? ¿Vas a estar eternamente enojado conmigo? Y añadía: no te acuerdes, Señor, de mis maldades pasadas. Y al sentirme prisionero de ellas, daba voces lastimeras. Y seguía exclamando: ¿hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana, mañana? ¿Por qué no ahora mismo? ¿Por qué no poner fin ahora mismo a mis modos indebidos de comportarme? Mientras estaba diciendo estas cosas y llorando desconsoladamente, de repente oí una voz procedente de la casa vecina, una voz infantil, una voz de un niño que decía cantando y repitiendo muchas veces: toma y lee, toma y lee. En ese momento, con el semblante alterado, comencé a reflexionar atentamente y a tratar de recordar si en algún tipo de juego los niños acostumbraban a decir esas palabras. Pero no lograba recordar haber oído alguna vez cantar. Uniendo pues mis lágrimas, me levanté inmediatamente, interpretando que aquello era un mandato que venía de Dios para que yo abriera el libro santo y leyera el primer capítulo que se me presentara a la vista.
y es que yo había oído que San Antonio Abad, cuando era joven, se convirtió porque al llegar a un templo oyó leer lo que dijo Jesús al joven rico del Evangelio. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 17. Al oír esta lectura, se obró inmediatamente su conversión. Así pues, me apresuré a volver al sitio donde se había quedado sentado Alipio. Allí había debajo el libro donde estaban las cartas de San Pablo. Lo tomé en mis manos, lo abrí y en silencio leí el primer párrafo que se me presentó ante los ojos. Era el capítulo 13, versículo 13 de la carta a los romanos, que dice así: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades ni envidias, más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen llevar por las inclinaciones de la carne para satisfacer sus concupiscencias. No quise leer más, ni era necesario tampoco, al punto nada más. Al terminar de leer este pasaje, sentí como si una luz de seguridad se hubiera derramado en mi corazón y en todo mi ser, ahuyentando todas las tinieblas de mi vida. Enseguida me dirigí donde Alipio y señalándole con el dedo el pasaje del libro, con ademán sereno, le conté todo lo que me había sucedido. Él me contó también las dudas y los buenos deseos que le estaban acompañando, y leyó el versículo que sigue a esa lectura y que dice: apoyen y ayuden al que es débil en la fe. Estas palabras bíblicas le dieron ánimo para ayudarme, apoyarme y seguir en sus propósitos de seguir practicando las buenas costumbres, en lo cual tanto me había avejentado siempre, y se unió a mi deseo de cambiar totalmente. Acto seguido, nos dirigimos los dos hacia mi madre. Le contamos todo lo que había sucedido, y ella se llenó de gozo y de júbilo, bendiciéndote a ti, Señor, que tienes poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Estaba viendo con sus propios ojos que le habías concedido más de lo que ella te había pedido con tantos años de sollozo y de lágrimas piadosas. Señor, me convertiste a ti de tal modo que ya en adelante no me interesé más por buscar esposa, ni me aferraba a ninguna esperanza de lo que es mundano y material. Ahora sí, se había cumplido lo que mi madre había soñado hacía mucho tiempo, que un día yo subiría a colocarme en la tabla de salvación en la que ella se apoyaba. Se cumplió lo que dice el Salmo 30. Cambiaste mi luto en gozo, en una alegría mucho más grande y completa de lo que mi madre había podido desear, en un gozo mucho más puro y espiritual que en aquel que ella esperaba para cuando yo hubiera formado un hogar y le hubiera dado varios nietos.